¿Qué tal? Bienvenidos sean a un capítulo más de este que es su podcast favorito. Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Justo ahora viene entrando el maestro Bunt, que quedó despedido la semana pasada, pero bueno, por cuestiones contractuales, por cuestiones del sindicato, él es el líder del sindicato de conductores del podcast, lo tuvimos que recontratar. Y bueno, antes de saludar a nuestro invitado, pues no con mucho placer, porque sigue estando en la lista negra, le voy a saludar. Maestro Bunt, ¿qué dice el Monterrey canadiense? Ya mañana cae la primera helada. Ah, no, va a estar bien sabroso el clima entonces. Sí, está levecito, como a 0 grados. Ah, no, ni frío ni calor. Sí, exacto. Buenísimo. Pues espero que hoy tengan muchas ganas de conversar, porque la semana pasada pues se las ahorró. Sí, fue una confusión horaria. Sí, caray, pero bueno, pues ya sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, que ya le pregunté, pero asumo que está bueno, más bien él ya nos dirá, yo sé que está en Perú, pero nos dirá exactamente en qué parte. Víctor César Ibaceta, desde Perú. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Michelle, gracias por la invitación. Bueno, conocer a Antonio y que el sindicato esté fuerte, pues, ¿no? Finalmente. Luego se sublevan, pero bueno, hay que aplacar. Es parte de yo ahora estoy en Valparaíso, de hecho, estoy en Chile. Ah, ok. Estoy al sur de Perú, igual cerca. Buenísimo, luego nos cuentas qué andas haciendo por allá. Uh-huh. Por lo pronto, pues justo, Víctor, te invitamos aquí al podcast porque, bueno, pues la edición pasada del festival, que hace menos de un mes sucedió, bueno, más o menos hace un mes estaba sucediendo allá en Tepic, Nayarit, pues abrimos una categoría extraordinaria que se llamaba Experimentia, que lo que pretendía era abrirle la puerta, pues, justo al cine experimental hecho con inteligencia artificial. Y ahí fue donde tu trabajo, Hipocampo, pues fue selección oficial del festival. Tuvimos la oportunidad de verlo y de compartirlo con la gente allá en Tepic. Y bueno, además de eso, el año antepasado, en el 2022, fuiste parte del encuentro latinoamericano de cine casero, amateur y huérfano, precisamente con este proyecto. Y ahí también nos platicabas, pues más o menos cómo estuvo la cosa con el corto, pero quiero que nos refresques la memoria y que nos cuentes de dónde surge la idea de Hipocampo y pues de ahí partimos, ¿te parece? Sí. Hipocampo parte porque, bueno, yo crecí en Paita, que es un puerto al norte de Perú, muy cerca del Ecuador, y es como el ingreso colonial español invasor al Perú. Entonces es el primer puerto que se crea, ¿no? Y yo desde el 2016 vengo revisando harto archivo fotográfico, sobre todo. Yo tengo de profesión la fotografía. Entonces, a partir de esa mirada constante al archivo, fui como que dándole vueltas a qué otras formas de mirar este espacio que es el que viene mi familia materna, ¿no? Entonces, creo que en ese mirar mucho archivo me hizo ver qué otras posibilidades de archivo hay, ¿no? Y justamente ya venía trabajando un poco con la IA. Me parecía interesante inventar un archivo, ¿no? Especular de un archivo, en este caso lo que trabaja la IA, ¿no? O sea, a partir de una base de datos o lo que se trabaje con ella, me parecía interesante cómo este lugar tan antiguo en Perú, al menos desde la colonia, cómo se puede mirar hacia el futuro, ¿no? En 50, 100 años, ¿no? Como que quería jugar con el tiempo, como que el tiempo, pasado, presente y futuro pasa todo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces esa fue la premisa y a partir de ahí fui pues trabajando las imágenes, construyéndolas y así. Muy bien, y bueno, al final se entreteje, ¿no? También usas algún material de archivo, esta cuestión generada con inteligencia artificial, cosas que supongo que tú filmas, tú grabas, y todo eso se entreteje para contar esta historia que nos comentas. ¿En qué momento dijiste, bueno, creo que la inteligencia artificial puede ser una buena herramienta
¿O así lo concebiste desde el principio o se fue dando en el camino? No, sí fue el puntapié inicial porque cuando empieza la pandemia, yo llevo un taller de inteligencia artificial gracias al Festival de Muta de Perú, de apropiación audiovisual, y yo no, la verdad que yo ya más o menos por mi algoritmo, qué sé yo, me salían cosas de IA, pero no sabía que había un programa o algo más especializado. Entonces es a partir de este taller que llevamos con Jorge Caballero, creo que es colombiano me parece, y como que ahí tengo la primera noción de, mira, puedo hacer estas imágenes, ¿no? Con este programa. Entonces me quedó eso resonando y cuando postulo, o sea, de hecho yo logro un fondo del Estado, que de hecho ya no existe, que era el de creación experimental, que teníamos hasta el 2020, creo que hasta el año pasado me parece, porque ya lo quitaron. Y yo postulo ese fondo de creación experimental y ya con esa premisa, ¿no? Como que Paita, el puerto más antiguo del Perú, visto desde el pasado, presente y futuro, ¿no? Y con alguna premisa de qué es lo que está usando, ¿no? Y bueno, me dan el fondo y con eso es que puedo empezar a tomarme el tiempo en realidad. Mis películas las hago con la mía siempre, ¿no? Muy bajo presupuesto, algún amigo ayudándome y muy así, ¿no? Pero esta vez era como, podía tener por primera vez un fondo importante y con eso ya me lancé al ruedo nomás. ¿Qué tal, maestro But? Bueno, ahorita nos cuentas también este asunto de los cambios en las leyes peruanas, ¿no? Que están tratando ahí de cerrar el camino a ciertos tipos de películas. Ahorita nos cuentas, pero maestro Bunt, ¿cómo vio este trabajo? A mí me pareció bien interesante los cambios de textura de imagen desde el principio, en donde vemos como acercamientos muy puntuales, ¿no? A imágenes empezamos a notar como detalles, hasta ya estas imágenes que se vuelven pictóricas, ¿no? De los contenedores, del mar, todo esto. Y me gustaría preguntarte cuáles fueron tus influencias para este trabajo, porque bueno, finalmente no tenemos, digamos, como una narración convencional. Podemos hablar de un ensayo, podemos hablar de un documental. ¿Cuáles fueron como las influencias que te marcaron para hacer Hipocampo? Sí, de hecho es alguien de sus tierras, ¿no? Porque estaba viendo mucho cine experimental por, en fin, talleres y encuentros con diferentes, bueno, personas cercanas al cine, y me llamó mucho la atención el trabajo de Teo Hernández. Y este trabajo de él me pareció interesante por el juego de cámara, por el tipo de montaje también, y creo que es el referente más claro que tengo hasta cierto punto, ¿no? Y de ahí, como también para irme a otro lado, me fui a mirar también para no, como también estaba planteando una narración no convencional, me puse a ver muchas películas de Agnes Varda que no conocía, porque a mí me llama mucho la atención estos saltos que ella hace en que de repente está mirando la ventana, pasa a hablar de su mano y vuelve a otra cosa, ¿no? Entonces, quizás desde lo material, lo de Teo, y la cuestión de pensar otras formas de montaje o narrativas de lo de Varda, ¿no? Como que eso fue, por decir algo que fue una especie de guía, ¿no? Porque la verdad que yo me cuestioné mucho el montaje, ¿no? Me costó mucho llegar a una especie, como que encontrar un códice del montaje, porque en un principio en la propuesta, porque cuando tú postulas al Estado, si bien en la cuestión de creación experimental no te piden un guión, pero sí te piden una propuesta, digamos, visual. Gran parte de la matriz visual que tenía eran las fotos de mi madre. Mi madre fue la primera fotógrafa que conozco, entonces varias de las imágenes de archivo vienen de ella. Y esas fotos de archivo también tienen una cierta textura, color, no sé, porque son de los 70, entonces como que también partía de estas imágenes como puntapié inicial, como que cómo mi madre vio Paita y ahora cómo yo veo a través de sus imágenes también Paita y cómo las reconfiguro, ¿no? Entonces yo diría que fueron un poco eso, ¿no? Como una especie de pie forzado para
para empezar este montaje que, como te comento, me costó bastante llegar a cerrarlo. Pues muy bien, ya llegó Carlita. ¿Cómo estás, Carla? Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Pues aquí, llegando temprano. Muy bien. Cuéntanos, Carla, ¿tú cómo viste el corto Hipocampo de nuestro invitado Víctor César Ibaceta? No sé qué estaban bien hablando hace un momento, pero entonces eso no es muy bueno. Pero así de buenas a primeras, a mí me pareció interesante el montaje del material. ¿Hay algún regreso en el sonido o soy yo? Sí, parece que sí. Sí, ¿verdad? Bueno, Sí, ya era. Bueno, a mí me pareció muy interesante el montaje. En efecto, noté como todos los materiales utilizados, ¿no? Todo esto de archivo, las cosas que sí filmaron o grabaron, si quiere decir, las fotos, etcétera, lo que fue generado vía inteligencia artificial y demás. Y me pareció interesante la mezcla, ¿no? Porque creo que es arriesgado en el sentido de que de repente pueden parecer como parches, ¿no? Así pum, pum, y de repente solo estoy poniendo como imágenes así de diferentes cosas y de diferentes fuentes, y es bien arriesgado porque a veces puede quedar como, digamos, pues como que se vea feo, ¿no? Por así decirlo. Pero creo que por la forma de la narrativa del corto, me parece que te va llevando bien, ¿no? Y que no sientes esa como... Ajá, exacto, no se siente como si estuviera forzado, ¿no? O sea, la entrada de algún material o así, ¿no? O sea, me pareció muy interesante la realización porque cuando vi los créditos pensé, pues sí, o sea, de repente estamos muy acostumbrados a pensar que este tipo de materiales los hacemos más en solitario que con un crew pues sí, ¿no? De filmación y demás. Y me pareció interesante cómo lo trabajaste, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, el tener como todo este equipo de gente que estuvo ahí para la realización de este corto, de una narrativa no convencional, ¿no? Y que se prestaran a ello, o sea, como tener este equipo de gente que te entienda en el concepto o tal vez también te propongan cosas, o sea, eso también me pareció muy interesante, ¿no? Digo, ahí tal vez yo iría al momento de preguntar cómo fue trabajar así, ¿no? Yo lo pregunto porque normalmente uno crea este tipo de piezas muy en solitario, ¿no? ¿Acaso a veces la música o ciertas cosas podrías decirle a alguien, oye, ¿me puedes crear una pieza o qué sé yo? Pero de ahí en fuera, como que es muy común que sea sobre todo en solitario, ¿no? Y creo que es muy enriquecedor si nos cuentas más tu experiencia sobre la creación más en este formato, ¿no? Como tú lo hiciste, ¿no? Gracias, Carla. Como les contaba, yo logré felizmente un fondo para hacer esta peli, ¿no? Yo ya venía más bien de una producción, como bien dices, en solitario, con un amigo por ahí, con una amiga por allá, ¿no? Como para que te cuide la espalda mientras grabas algo, digamos, ¿no? Porque así me siento bien cómodo en realidad, muy cómodo en realidad, muy flexible, muy ligero. Pero como gané este fondo, que también fue una apuesta, porque yo regreso a vivir a Paita, ¿no? O sea, yo vivía en Lima, en la capital, voy a vivir a Paita, y yo estaba inquieto pues por hacer algo, ¿no? Porque yo fui más bien a una cuestión familiar muy puntual, que me daba para estar ahí buen rato, pero era ¿qué hago, no? Y se me ocurre esta peli, gano este fondo, y dije, bueno, va a ser la primera vez que voy a tener un equipo, puedo tener un equipo con quien hablar, sobre todo. Porque finalmente yo a veces tenía un corte de alguna peli, le contaba a alguien y me decía, oye, esto, ¿no? Cosas ya muy finales, pero como que en el proceso nunca había tenido alguien con, por ejemplo, la animadora, que nunca había ido a Paita, que no conocía absolutamente nada de Paita, y decirle, mira, este es el foco, este edificio y todo lo demás van a ser containers, porque las casas se van a caer y esto va a ser así. Y eso fue lo más enriquecedor, ¿no? Poder tener un diálogo a lo largo con cada área, con sonido, con música,
con el del dron. Entonces, para mí fue como este bagaje de cine casi en solitario, cómo podía traspolarlo a lo colectivo. Y me pareció que justamente por ese bagaje y también por lo claro que tenía ciertas partes de la peli, me ayudó mucho, ¿no? Entonces para mí fue enriquecedor. Por ejemplo, los de la música, que tampoco no conocían el lugar, era imaginar los sonidos del futuro de este lugar. ¿Cómo sonarían los sonidos del futuro? ¿No? ¿Cómo podría ser un sonido de otro tiempo? ¿No? Entonces eso me parecía fascinante, porque eran otras formas de lenguaje, justamente. Yo de lenguaje musical no sé mucho, pero ellos me entendían cuando yo les explicaba algo. Esto es una reverberación, esto es un eco, y ellos también interpretaban a su manera, a su lenguaje, lo que yo quería transmitir, ¿no? Entonces fue muy rico. Igual hubo, digamos que yo lo pude trabajar también al ser un trabajo no convencional. Por ejemplo, primero yo grabé todos los sonidos. Yo iba con la sonidista a caminar por Paita. Paita tampoco es tan grande, pero igual había que caminarlo. Por ejemplo, íbamos a las partes industriales, que solo van los obreros. Van los obreros y el dueño de la fábrica. No tiene sentido que tú camines por ahí, porque están las afueras. Entonces era caminar por ahí, plantar el sonido, el boom y grabar. Y así, ¿no? Como que muy, muy explorativo igual todo, ¿no? Entonces fue muy, muy nutritivo. Creo que cada quien se llevó bastantes cosas de la peli, ¿no? Y sobre todo con ganas de conocer Paita, finalmente, porque casi todos no lo habían conocido, y creo que me parece interesante cómo desde la parte creativa pueden llegar a sentir un lugar, ¿no? Desde las fotos de mi madre, desde el archivo fílmico y desde el montaje cómo quedó, ¿no? Sin duda, obviamente, este dinero ayudó un montón, pero creo que igual el compromiso de la gente fue fundamental, ¿no? De saber escoger a tu familia y cómo esto puede hacer que la peli crezca finalmente, ¿no? O sobre todo que la experiencia crezca, que sea enriquecedora para todo el equipo. Justamente tocas un tema bien importante, que es el archivo, ¿no? La importancia del archivo en Hipocampo. Yo creo que es como radical para su narrativa. Y entre otros, hablas del archivo del cine íntimo, y no sé si nos pudieras platicar un poco justamente de cómo fue ese acercamiento a los archivos, cómo llegaste a ellos, cómo te enteraste, y a lo mejor pues cuáles fueron las sorpresas, ¿no? de encontrarte con todos esos archivos. Sí, creo que ayudaba bastante ya este trabajo desde el 2016 que vine empezando a me interesar por el archivo fotográfico de Paita. Y resulta que hay un fotógrafo que se llama César Antón, que él ya venía recopilando archivos fotográficos de otros fotógrafos anteriores a él. Entonces digamos que yo empecé a hacer una secuencia de imágenes de Paita, porque como es un lugar, como les decía, tan antiguo, fundado en 1532, va a ser de los primeros lugares en Perú en cumplir 500 años de fundación colonial, entonces no me parecía poca cosa. Entonces me puse a buscar esas imágenes ya desde hace tiempo. Y de ahí volví a las imágenes de mi madre, porque no había caído en la cuenta que ella había sido fotógrafa, ¿no? Entonces ahí ya había ahí como un legado fotográfico, ¿no? Desde paisajístico hasta cosas muy, muy, muy familiares. Después empecé a buscar cualquier información así como de biblioteca, pero en computadora, de cualquier información que sea de Paita, imágenes, periódicos, y no había mucho en realidad. Así que me puse a bucear porque dije, ¿habrá alguien hecho una película sobre Paita? Nadie había hecho una película, entonces me di cuenta que no hay otra referencia cinematográfica del lugar, solo hay reportajes y cosas así. Y en esa búsqueda no encontraba nada fílmico, y resulta que Cine Íntimo, esta iniciativa de dos compañeros en Perú, el primer archivo que suben era de Paita, una visita de una familia por los 70 que graba en Super 8, me parece. Entonces ya había algo fílmico, por ejemplo. Y yo con eso ya creo que había logrado captar todas las imágenes, ¿no?
desde lo fotográfico a lo fílmico, que era lo único que había. Y también encontré cintas de VH mías, de mi familia, ¿no? Pero también no iban por ese lado, ¿no? Al menos el que yo estaba buscando, como Paita, como un personaje principal, ¿no? No la gente de Paita, sino el espacio mismo. Y eso fue como tener claro que necesitaba esta cuestión material entre las fotografías y lo fílmico como una base del pasado, porque el presente era lo que yo iba a grabar y el futuro era la IA. Así que como que yo ya tenía claro ese bagaje, ¿no? Pero sí, diría que la sorpresa más grande fue lo fílmico, porque yo pues estaba buscando poder saber qué había pasado con esas tomas de esos tiempos, porque al ser un puerto, las únicas tomas que existen y que sí encontré, pero que no las iba a usar, eran de norteamericanos o eran de franceses que pasaron por el puerto, grabaron, hicieron unas fotos y está en la Universidad de Yale, no sé, o sea, no son accesibles, ¿no? Porque la gente, una vez más volviendo, ¿quién tenía acceso a ser fílmico, no? Entonces, esa familia que hizo, seguro, bueno, bastante acomodada para los 70, tenía una cámara y pues pudo hacer esos registros, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que logro juntar todo este acervo y ya empezar a construir esta narrativa, ¿no? Pero fueron meses de trabajo de recopilación y también de crear, porque claro, con la IA, si bien construí imágenes, hay algo que yo empiezo a hacer muy intuitivamente, que por ejemplo, de cómo se ve Paita desde arriba, o sea, desde un satélite, y ahí está Google Earth, por ejemplo. Y si bien Google tiene las imágenes de todo el planeta, ¿por qué no usarlas a mi favor, no? ¿Y por qué no tomarlas? Entonces empecé a recopilar dije, ¿y por qué? ¿Y qué tal? ¿Cómo se ve Paita? Pero ¿cómo se ve el puerto del Callao, que es el que está en Lima? ¿Y cómo se ve el puerto de tal? Y empecé a bajar y fui al sur, fui a Chile y empecé a hacer por 2 meses como que un registro de todos los puertos importantes de la costa americana. Llegué a Manzanillo, llegué a Montreal, en fin, como que empecé a mirar a todos estos puertos desde arriba. Y desde ahí conseguí un acervo satelital, digamos, ¿no? Que era algo que también no pensé, pero era cómo miro Paita desde todos los ángulos que pueda haber algún tipo de registro. Y ahí fue otro mambo, ¿no? Encontrar y hacer este acervo de imágenes y sonidos. Pues ahí la importancia, ¿no? Que estar tomando este asunto de la revaloración en este caso del cine casero, con el proyecto de Efraín y de este cine íntimo, que pues si no fuera porque a él se le ocurrió empezar a voltear a este cine, pues por ejemplo no esa pieza del engranaje no hubiera existido para tu trabajo, ¿no? Entonces es súper importante que afortunadamente se está empezando a voltear desde distintos horizontes al cine casero, al cine huérfano, para justo eso, que puedan ser útiles para la construcción de proyectos futuros, ¿no? Más allá de la propia nostalgia que puede generarnos ver estas imágenes, ¿no? Y ver cómo eran las cosas en el pasado. Estas pequeñas ventanas al pasado también pueden servir, son muy útiles pues para la creación experimental, ¿no? Y lo hemos visto incluso para la creación de ficción, ¿no? Esto que se está vendiendo ahorita muy para acá se pusieron de moda, ya han hecho ¿cómo se llaman estos? Se me fue la palabra, pero bueno, la biografía, ¿no? Estos biopics de Juan Gabriel, de Vicente Fernández, todo eso siempre, nunca falta que ocupan material de stock, ¿no? Para situarnos en el tiempo. Entonces, pero más allá de eso, y creo que la importancia de tu proyecto radica en eso, bueno, entre otras cosas, que justo eso, ¿no? La reivindicación que puede generarse para en este caso, y no solo en este caso, ¿no? Pero digamos en particular para el cine casero, y pues qué maravilla que existan estos proyectos como el cine íntimo, como el que tú nos compartiste, Víctor, y cuéntanos cómo está este asunto del cine peruano. Ya vamos a la parte triste. Estamos jodidos. Bueno, saben que estamos en un régimen dictatorial, entonces la cultura como de manual es lo que se ve perjudicada, ¿no? Es lo que se toma, no es lo que se disputa. Entonces ya desde el año pasado que se consolida este régimen, y este año pues
ya se condicionaron las ayudas cinematográficas y al arte en general. Como les contaba, el fondo de creación experimental que yo gano ya no existe. Que de hecho era algo inédito, ¿no? Como que den la chance de pues, plantear otras narrativas, en fin, jugar con el lenguaje mismo, qué sé yo. Eso ya no existe. Y ahora ya se condicionaron los fondos. Por ejemplo, si antes, no sé cómo sacar la referencia en pesos mexicanos, pero por ejemplo te dan $100,000, ponte, ahora solo te van a dar el 50%. O sea, ya no te van a dar el tope, como que tú tienes que poner el 50%. Y eso es inviable, pues, totalmente inviable. Solo las grandes empresas productoras de películas, sobre todo más mainstream, no sé, más de comedia, qué sé yo, van a poder lograrlo, ¿no? Con llegar a esos fondos, pero para el cine regional pues va a desaparecer, o sea, va a ser un golpe tremendo. Obviamente vamos a tener que reinvertir, justamente lo que Carla me preguntaba, ¿no? O sea, volver a recuestionar nuestros modos de producción, nuestros canales. Dentro de todos estos fondos de Perú han hecho que varios salas de cine abran, ¿no? Fuera del circuito comercial. Entonces, dentro de todo Perú ya ahora tiene una especie de circuito alternativo consolidándose. Pero el cine ha tenido un duro golpe, ¿no? Por hablar simplemente de lo que nos compete ahora, pero ha sido durísimo. Entonces ya yo creo que muchos ya nos estamos planteando justamente otras formas de financiamiento afuera, pero más allá, como insisto, volver a repensar nuestras formas de producción. Sí, probablemente ya no voy a tener la chance de tener un equipo de 10 personas, pero volver a apostar por el apoyo mutuo, por otra forma de sostener y que salgan las películas que son necesarias que salgan, ¿no? Porque ahora no solo va a haber este tema del presupuesto, sino hay un tema de censura. Va a haber un consejo que va a decidir qué película sale y cuál no. Y ahora por una pintura, por un muñeco en una marcha, la policía te detiene. O sea, el nivel de censura, represión es fuerte. O sea, han matado 50 personas y ahora el arte sí es una parte más del engranaje que se toma, pero sí está jodido. Ay, caray, pues no, yo no me imaginaba que estuviera tan complicada la cosa. Sábete, Víctor, que cualquier cosa que hagas siempre tendrá la puerta abierta acá a Ultracinema para compartirla. Y digo, nosotros apenas, igual hace un par de años, estrenamos un apoyo estatal para hacer cine experimental, lo cual es inédito. Esperemos que se mantenga, esperemos que ahorita que están esto es tira y afloja de los recortes a la cultura, que están súper pesados, pues no se vuelvan locos y nos quiten esa posibilidad. Justo, ya ni siquiera pensamos en ganar algún tipo de dinero con tu película, ¿no? Sino cuando menos que no le pongas del tuyo. O sea, porque históricamente el cine experimental es así, ¿no? A menos que seas europeo o americano y que te ganes algún fondo que vaya, no es que haya muchos, pero hay más posibilidades, ¿no? Siempre hay más posibilidades, siempre se lo han tomado un poquito más en serio. Acá en nuestra realidad latinoamericana, pues es eso, o sea, tú pones tu plata, tú pones tu cámara, tú pones tu película, tú pones a tus amigos si es que así lo necesitas, o si no, como es un viaje en solitario, que bueno, pues ahora sí que toca seguir en la resistencia. Aguante, Víctor, aguante, porque esto, o sea, sí, finalmente es como el oscuro camino que el cine experimental de alguna manera ha sorteado siempre. Y pues bueno, lo bueno es que estamos aquí defendiendo el bastión desde México. Y hablando de eso, Víctor, digamos, ya no de la parte triste, pensamos que esta parte es un poco más alegre. ¿Cómo ves la escena experimental en el Perú? Creciendo desde la creación de Muta y desde talleres itinerantes sobre todo. Es que yo siento, y te agradezco el apoyo, yo siento que las redes son lo que nos sostienen siempre, fuera de la lógica del capital, pero yo persisto en que eso nos va a sostener siempre. Entonces, lo que hablabas de cine íntimo, lo que hablabas de este fotógrafo, o sea, nosotros seguimos el trabajo de otras personas, ¿no? O sea, los deseos, las luchas, si cine íntimo no hacía esto, yo no cogía este archivo.
si este fotógrafo no recogía estas imágenes, yo no sé, es como que creo que seguimos una secuencia siempre. Y felizmente el cine experimental, por estas iniciativas, por estos fondos que también se ganaron en el tiempo que se ha podido ganar, ha permitido y propiciado que haya cine experimental en el Perú, y que creo que en los últimos 2-3 años ha crecido enormemente por el fondo que había y sobre todo por estos espacios de laboratorios que han habido en Perú, sobre todo fuera de Lima, que como ustedes, pues, y como casi gran parte de Latinoamérica, todo se ve centralizado, ¿no? Es como que la lógica del poder se persiste, ¿no? en las metrópolis. Pero felizmente está creciendo, hay laboratorios constantemente, incluso fuera de las lógicas del fondo del Estado, ¿no? Sino más bien por iniciativas propias, porque la municipalidad local ya empieza a apostar por ello, o por alguna gestión cultural muy fuerte de las personas que están ahí en cada región, ¿no? De hecho, hace poco participé, yo soy, como les dije, de Paita. Paita pertenece a la región de Piura, y se hizo un laboratorio de creación experimental, por así decirlo, ¿no? Y salieron 10 películas. En un lugar que no tiene cine, por ejemplo, o sea que los cines son muy escasos. De hecho, yo cuando presenté Hipocampo en Paita, yo lo hice también, obviamente por una línea política, en un local de sociedad civil, la Sociedad de Artesanos y Auxilios Mutuos, que es de 1890, ¿me entiendes? Como que no podía presentarle en la municipalidad, ¿no? Entonces, como desde ahí también uno apuesta por activar espacios públicos o espacios sindicales, gremiales, obreros, para hacer igual una plataforma de difusión, ¿no? Porque en Paita no hay cine, por ejemplo. Yo tenía un tío abuelo que murió y ahí se fue el último cine de Paita, que era el Cine Fox. Entonces, eso estoy hablando a fines de los 90. Yo vi ahí mi primer angelito, ¿me entiendes? O sea, es haber tenido eso, y ya que no lo tengas es como fuerte, porque igual el cine genera un compartir colectivo, ¿no? Como que me parece que eso, perderlo, es como que también pierdes un lugar, un espacio de disputa, de conocimiento, de experiencias, ¿no? Entonces, felizmente, por estos compañeros, compañeras que van pues avanzando en este ciclo de propiciar espacios, pues se ha descentralizado, y felizmente hay cine experimental para rato, y está creciendo mucho, justamente usando también la IA como una herramienta de creación, ¿no? Entonces, la buena noticia es que estamos avanzando. Bueno, se sigue creando. Qué maravilla, sí, a mí me daba esa intuición, como que Muta fue una especie de catalizador, ¿no? Un poquito como lo que pasó con nosotros acá, que pues digo, estaban dispersos por ahí, gente haciendo cositas que igual hasta les daba pena mostrar, ¿no? Pero bueno, se genera este espacio, se genera Muta, y entonces empiezan a juntarse todos los que antes no sabían dónde pasar esas películas extrañas, ¿no? Y bueno, pues igual sabemos que cambió, que justo Efraín dejó de la dirección del proyecto por cuestiones personales. Ojalá que los colegas que se han quedado a cargo, pues igual sigan ahí sin quitar el dedo del renglón, porque pues es necesario. Esta cuestión de abrirle la puerta a otras miradas siempre será enriquecedor. Y por eso estamos aquí nosotros cada semana echándole flores al cine experimental, porque pues es la onda, ¿o no, maestro Bunt? No, el maestro Bunt se quedó congelado de la impresión. No, más bien mi computadora es la que se congela. Yo creo que sí es como un esfuerzo de resistencia estar constantemente, pues seguir creando a pesar de los bemoles que podamos tener a través de problemas políticos, financieros que siempre aquejan a nuestra región. Y yo creo que sí, de pronto es como, o sea, interesante explorar como los archivos. Y ahora que mencionas esto del cine, me quedé como me quedé mucho con una imagen en Hipocampo que aparece como un anuncio que dice cine,
está completamente en blanco. La verdad es que, y aparte es como, siento un tema recurrente, ¿no? Como el abandono, de pronto estas tomas de dron en donde aparecen estas estructuras como que el abandono que pues bueno, ha quejado, insisto, en nuestra región. Pero platícanos, yo siento mucha curiosidad justamente por ese letrero que dice cine. ¿Es el cine que mencionas, el cine Fox, o qué hay detrás de ese letrero? Yo me quedé como muy intrigado específicamente en eso. Me imagino que habrá sido una iniciativa municipal, porque es de un parque municipal, pero allá a ver si habrá habido alguna función ahí. Quizás ninguna, hermano, ¿me entiendes? Entonces me parecía bien curioso que también dentro de igual del metalenguaje, qué sé yo, como que poner ese frame, ¿no? Poner ese plano del cine al aire libre, pero en realidad, pues, digamos, una pantalla en blanco, ¿no? Como un lienzo que no terminó de hacerse. Y el Cine Fox no, más bien era una sala tal cual, ¿no? De cine y que la tenía mi tío, creo que desde el 70 y tantos hasta el que murió, hasta fines de los 90. Entonces, lamentablemente, mi tía abuela pues no sabía el negocio y mi tío tampoco, entonces lo vendieron. Y ahora, como muchos lugares, ahora que estoy en Valparaíso también lo tomo de referencia porque ahora en Perú los cines antiguos, en Lima sobre todo, se volvieron iglesias evangélicas, ¿no? Que también es otro tipo de pantalla, pero ahora son mall chino, es un mall chino, ¿no? O sea, el que era el Cine Fox de Paita es un mall chino pequeño en Paita. Y acá en Valparaíso hay un cine emblemático que también ahora es un gran mall chino porque era un cine gigante. Entonces, es curioso también seguramente para muchos estudios y tal, pero para la reflexión es como que otras ilusiones se van dando, ¿no? La ilusión de la imagen, o ilusión de la fe, o la ilusión del capitalismo, ¿no? Es curioso. Y también para mí ciertos frames de Hipocampo era también como una mirada pues crítica para mi gente en realidad, ¿no? O sea, si bien Hipocampo que haya viajado donde haya estado con ustedes acompañándoles y haya estado donde haya estado porque viajó mucho, yo quería que mueva algo a mi gente, ¿no? Y lo interesante de la proyección fue que junté a todas las generaciones, porque yo no puse ningún letrero, o sea, simplemente vengan. Y habían abuelitos, niños, parejas, no sé, estudiantes, ¿no? Se llenó la sala. Y eso me parecía interesante, cómo volver a tener este espacio de experiencia colectiva sobre un lugar tuyo y que yo pues lo miré desde otro lado, pero que les decía algo, ¿no? Y por eso también quité la idea yo tenía una idea de subtítulos, ¿no? O sea, como que una especie de reflexión mía o de como poesía suelta, pero al final dije, no, que dispare donde tenga que disparar, ¿no? Y justo en esa búsqueda del cine, pues de dónde pasar la peli, me volví a caer con ese cartel, pues, ¿no? Me parecía muy, no sé, como que un chiste interno de la película. Sí, sin duda, acá igual pasa, o son iglesias evangélicas, o son plazas de celulares, o bueno, sí, los grandes cines se transformaron en otra cosa, lamentablemente. Pero bueno, antes de que Carlita nos comparta eso que está pensando, quiero recordarles a nuestros a nuestros amigos que nos están viendo que estamos que al término de esta conversación se me estaba yendo el avión por estar buscando dónde poner el nombre. ¿Dónde quedó? Al término de esta conversación tendremos podemos ver Hipocampo, gracias a la cortesía de Víctor. Podremos ser testigos de Hipocampo para que igual, pues, aquellos que no hayan podido verlo en Tepic o que no hayan podido verlo en la versión en línea del festival, pues nos acompañen y al terminar podrán ahora sí que cerrar el círculo, hilar los puntos. Ahora sí, Carlita, ¿cómo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué nos cuentas? Pues fíjate que yo no estaba pensando nada, Micho. Pero bueno, no, pues obvio, pues escuchando aquí todo lo que nos cuenta Víctor sobre su peli.
Y es que estaba pensando también que, bueno, lo malo de llegar tarde es que no sabes qué tanto se platicó al inicio y si uno va a preguntar algo que ya hablaron. Porque a mí lo que me llamaba la atención era el nombre, ¿no? De la peli. No sé si ya lo explicaste o no, qué. de hecho no le hemos preguntado, eso es una buena pregunta. Bueno, perfecto. Pues sí, yo quiero saber como por qué le pusiste así, ¿no? Ya sabemos que es bueno, igual explícalo para quien no sepa, porque luego hay quien no sabe qué es el hipocampo, pero pues igual, no sé, o sea, tiene toda esa relación con el cerebro, bueno, con las funciones que hace, o ¿por qué hipocampo? Sí, yo me debatía mucho en que no quería que mi peli tenga que no lleve la palabra memoria en el título, ¿no? Me rehusaba mucho. Por lo redundante y por lo, no sé, no tenía sentido ser tan, no sé, explícito. Y pues revisando, pues, ¿no? Conceptos y cuestiones sobre memoria, di con el hipocampo, que justamente es la parte que se encarga de la memoria, ¿no? Bueno, tiene muchas funciones, pero tomé el de la memoria y el de la ubicación espacial, que me parecía interesante también. Porque como la película tiene como personaje principal la ciudad misma, la estructura, para mí era que el hipocampo es Paita para las personas, pues, ¿no? Es el espacio de memoria. Esta casa colonial la vio mi bisabuelo, mi bisabuela, es como que es lo que nos conecta en el tiempo, ¿no? Como estructura, como espacio como de archivo vivo, ¿no? Entonces a partir de ahí le di, y claro, también está lo del caballito de mar, pero claro, nunca era solo el caballito de mar, que se le dice hipocampo, sino más bien toma la forma del hipocampo, ¿no? Por eso se llama así. Pero sí, más que la gente pensaba que era por el caballito varias veces, ¿no? Porque no mucha gente sacaba de que era por el tema de memoria, ¿no? Y lo explicaba y ahí quedaba. Pero igual les parecía curioso. Creo que invita mucho a la curiosidad, supongo, ¿no? Pero sí. Eso. O sea, que es como una peli hecha bueno, o sea, obviamente todos la podemos ver, ¿no? Pero me refiero a como con esta dedicatoria, digamos, o inspirada para la gente de Paita, o sea, tal cual así es como si dijéramos, ve esta peli, es tu peli, o sea, sí me explico, como, no sé si me explico en lo que quiero decir. O sea, que la peli fue para ellos. O sea, o sea, sí, no, o sea, porque yo me cuestioné mucho la película, o sea, en Paita no se había una película desde los 90s, o sea, cada quien compró su VHS, o sea, dejó de ser una experiencia colectiva. Entonces yo decía, les voy a traer esta película, me van a botar de la sala, weón, ¿no? O sea, era como, no sé, ¿qué traigo yo a la mesa, no? Porque Paita también carece de espacios culturales, entonces, digamos, el consumo de cultura está, bueno, en la calle, en las conversaciones y en lo que ves en la tele y el internet. Entonces, sí, me cuestionaba para quién, ¿no? Porque nunca se había hecho una película de Paita, de alguien de ahí, o sea, no había una referencia de, no sé, agarra cualquier ciudad antigua y tiene 100 películas de París, no sé, ¿me entiendes? O sea, pero esta era la primera y como que por un rato me puse esa mochila de como cuestión histórica que me tocó vivir, pero no pensé nunca porque pensé que había pasado antes, pero al final dije, ya no me importa, es mi película. Y yo solo quiero generar esta experiencia, ¿no? Sin ninguna pretensión ni nada. De hecho, yo estaba dispuesto a defender la película si la gente me hubiera tirado, no sé, pescado, ¿no? Porque es un lugar marítimo, así que hay pescado. Entonces, estaba en el pescado y dije, no, yo la defiendo. Porque me costó mucho, porque no sé, obviamente le tengo mucho cariño, ¿no? Pero al final fue extraordinario la recepción, ¿no? Tuvieron miedo, les gustó que más bien, es que también había un truco ahí. Yo puse Hipocampo, una película paiteña como subtítulo. Y no puse cortometraje. Si yo ponía cortometraje no iban 10 personas, ¿me entiendes? Pero una película te esperas algo de 60 minutos, no sé. Y ellos esperaban un personaje, ¿no? Que, oye, pero como que, ¿a qué hora llega el personaje? Nunca llegaba. Entonces les gustó más bien que no sea así. Y eso fue como que un poco también el gancho, como el truco de circo para que vayan
y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pero sí me cuestioné, pensé que era una película muy rara, y yo decía, y ellos van a decir, les dan un fondo del Estado para esto, y dije, puta madre, ¿no? No sé. Pero ya, ahí está, me la jugué, ya, dije, a la mierda. Sí. Pero pues no le he ido mal, ¿no, Víctor? O sea, más que bien se ha paseado la película. No, le fue increíble. Y era curioso porque yo la camuflaba o yo la hacía el chivo expiatorio de que vaya como documental. Y a veces iba no sé, estaba en una grilla en que era mi película y había una historia de una lucha social, o sea, documental clásico. Y decía, puta, mi película es rarísima, pero ya está, ya entró. No, era como un contrabando, Pero sí, en todo, he competido con películas muy así, clásicas de documental, pero dije, ya está ahí. No, y eso está maravilloso, porque al final de cuentas, dentro de la lista de festivales, que por cierto tienes que actualizar, no está Ultracinema ahí, en el Film Freeway. Es que el Film Freeway que es mucha chamba, hermano, yo hago todo, sí tengo que hacerlo. Pero sí, bueno. En otro lado sí está, en el FESCON sí está, pero sí. Ok, sí. Ahí en esta al menos hay cinco festivales peruanos, lo cual está también genial, ¿no? Sí, lo que te comentaba de que hay hartas salas de cine que se alimentan de los festivales, pues también, de los festivales fuera de Lima, ¿no? A mí lo que me pareció más extraordinario que fue a Corea del Sur. Fue como, es que la película al carecer de lenguaje, digamos, propiamente dicho la palabra, podría hablarle a cualquier espacio, ¿no? Cualquier espacio marítimo, digamos, podría generar una especie de vínculo. Y eso fue como extraordinario, ¿no? Que le haya hablado a otros puertos, eso me pareció también interesante, porque la premier internacional fue en Málaga. Málaga en España, y Málaga en realidad nadie lo ve como puerto, pero es un puerto. Entonces, cuando fui, me pareció interesante cómo este puerto de Paita le habla al puerto de Málaga, porque cuando hice este estudio de puertos desde Google Earth, en realidad los puertos geográficamente, en arquitectura es lo mismo. Solamente son más grandes o más pequeños, pero es lo mismo. Entonces era interesante cómo se puede traspolar, digamos, estos espacios marítimos que son relevantes para el comercio mundial, para el capital, pues, ¿qué les pueden decir de acuerdo a sus características, ¿no? Sí, al final esto la hace un poco más universal, ¿no? Sí. Rompe la barrera del lenguaje, no tienes que traducir ni subtitular nada, y de alguna forma como dices tú, puede haber puntos de contacto con otras ciudades marítimas, y eso está genial. Pues qué bueno, Víctor, ¿no? Pues nos da mucho gusto que hayas confiado en Ultracinema, y pues que finalmente la hayamos podido ver tanto en línea como en Tepic, que fue una experiencia maravillosa. Les recordamos que al término de esta conversación, pues si ustedes no la han visto, la van a poder ver Hipocampo, pues igual, para que no se queden con la duda, para que pues contribuir, poner nuestro granito de arena a que haya más cine experimental en esta plataforma pues tan bizarra que es el YouTube, ¿no? Que hay de todo. Contribuir con un poquito de cine experimental. Y bueno, maestro Bunt, pues usted, que es el decano de este programa, siempre tiene algo sabio que decir. No, eso ya es como un San Benito muy fuerte. La verdad es cada vez me siento menos iluminado. Bueno, aquí anochece a las 4:30 de la tarde, entonces aún menos. Y bueno, nada más, pues más o menos como para ir cerrando, creo que es un ejercicio bien interesante justamente sobre la memoria. Y ahora que mencionas que no quisiste ponerle nada que tenga que ver nada como tan explícito, porque también en México pues el hipocampo es el caballito de mar, ¿no? Entonces esa relación como con el mar en tu trabajo me parece como el archivo mismo, ¿no? Que es un mar de recuerdos, y el mar mismo pues un mar de recuerdos, y me parece que
que sí es un trabajo inclasificable, que eso es en el mejor sentido de la palabra, y qué bueno que que haya llegado pues hasta Corea, ¿no? Y como que haya pasado por varios por varios festivales, y sí, yo creo que es pues un trabajo bien interesante. Platícanos en qué estás trabajando ahora, que es como tu futuro inmediato en esta cuestión del audiovisual. Gracias, secretario general. Ahora básicamente estoy en Valparaíso, que es otro puerto, justamente, y no es casualidad, porque vengo, pues, Hipocampo despertó mucha curiosidad en mí sobre el tema portuario, como ya llevarlo a un nivel más largo de desarrollar, quizás, ¿no? Porque no sé si va a terminar siendo algo experimental solo de más largo aliento, pero estoy clavado en investigar el tema marítimo, harto. De hecho, aproveché cada lugar que fui con la película. Por ejemplo, cuando estuve en Málaga, en realidad, más allá de presentar la película, fui a grabar el puerto de Málaga, ¿no? Y viajé al Algeciras, que está al frente de Marruecos, y Barcelona. O sea, como que tomé el viaje al festival como un rodaje, porque yo siento que ahí hay algo justamente con lo que está pasando a nivel con China, con toda la cuestión marítima en este momento, ¿no? Todo el digamos, el poder de tener los puertos del mundo, ¿no? Porque un puerto en realidad mira otro puerto de espejo, ¿no? O sea, no hay el barco entra y sale de la misma forma. Es como si un puerto está al frente del otro, ¿no? Entonces, ahí tengo toda una clavada todavía no sé en qué cómo va a terminar siendo la forma. Va a ser una película definitivamente, pero estoy como en esta búsqueda de lo portuario, del mar también. O sea, yo crecí mirando la mar, y como bien apuntas, Antonio, es algo que necesito ver, necesito habitar, necesito sentir, y hay algo ahí que estoy como en una búsqueda, ¿no? Y justamente conocí quien es mi pareja, que es de acá encima, entonces como que todo se fue engranando. Y ahora Valparaíso es un puerto muy importante en Chile, entonces como que siento que estoy siguiendo ahí una pista. Y estoy en eso, estoy grabando, he grabado harto, en realidad, hartos puertos que he estado visitando el último año, y estoy clavado en eso. Después hay otro proyecto por ahí más personal, en relación a mi padre, que falleció hace poco, pero ya venía como dándole una vuelta a varias cosas sobre su vida. Y estoy en eso, ¿no? Y más allá de los trabajos que uno tiene que hacer para hacer cine, pero eso es lo que estoy como dándole la vuelta, ¿no? Como que este trabajo más largo sobre la cuestión portuaria a nivel mundial, ¿no? Ya ni siquiera a nivel paita, sino ya a nivel global. Pues te paso un tips, Víctor, no está confirmado al 100%, pero la siguiente edición de Ultracinema se va a llevar a cabo en una ciudad que está muy cerca de un puerto importantísimo históricamente. Entonces ahí, para que, como decimos acá, le vayas midiendo el agua a los camotes. Vayas haciendo tu ronchita, y pues igual en una de esas... Estuve, de hecho, en Monterrey el año pasado. Ok. O sea, por primera vez, porque entró al Festival de Monterrey Hipocampo. Ok. Y me hubiera dado para ir a, no sé, algún puerto cerca, pero creo que Monterrey era muy caro y era como que ya voy a aguantar ahí lo que pueda. No, ¿te hubieras venido a Tepic? Es que no tenía, es que también en ese rato, cuando existía todavía los fondos de Perú, o sea, tú Claro. cuando tu película puede viajar con un fondo del Estado, o sea, como que yo pongo la plata y luego el Estado me lo devuelve. Ya. Y ya me movía, hubiera sido raro, pero ¿por qué fuiste a hacer a Tepic, hermano? Esto no vale. $200 menos, ¿no? Entonces tenía que estar muy restricto a estar ahí. No, yo digo, hubieras venido a Tepic este año. No me daba, hermano. No me daba a Chile. Experimental, hermano. Claro. El puerto. Ya Carlita te podrá constatar qué tan cerca está el mar de Tepic. Está muy, muy cerca. Pero bueno, pues igual todavía tienes un año para juntar. Quiero, de hecho. Juntar tus soles, porque te digo, sin hacer spoilers,
la ciudad donde estamos planeando que hay una alta posibilidad de que suceda, está muy cerca de un puerto importantísimo históricamente para, pues no solo para México, para toda Latinoamérica. A toda América, de hecho, ¿no? Casi. Pero bueno, muy bien, Víctor, pues qué placer platicar contigo acerca de Hipocampo, acerca del cine experimental peruano y del cine en general allá por este país, que me cuentan que es muy, muy hermoso. Esperemos algún día visitarte ahí, que bueno, cuando haya oportunidad y coincidamos, pues caerle ahí a Perú, porque también nuestros amigos de Muta, pues te contaba, hemos colaborado, me han invitado a mí, desafortunadamente fue en la pandemia, ¿verdad? Me habían invitado cuando no había pandemia, entonces di un taller en línea, entonces hemos estado colaborando muy, muy de cerca. Y bueno, pues ya para cerrar, nos gusta despedirnos con un pensamiento positivo, con algo que se nos haya quedado, pues con lo que nos vayamos, ¿no? Después de esta conversación. Y quiero empezar por el secretario general del Sindicato de Colaboradores del Podcast, al cual yo también estoy afiliado, pero bueno, de repente tengo que hacer valer mis derechos. Maestro Antonio Bunt, desde el Monterrey canadiense, ¿con qué perla de sabiduría nos va a dejar? Yo creo que Hipocampo es un trabajo que muestra pues justamente el potencial creativo y expresivo de la inteligencia artificial. Yo creo que estamos viendo como muchos trabajos que han tenido como esta línea o que están empezando a tener esta línea y cómo se pueden, y yo cada vez estoy más sorprendido de las posibilidades en más de una disciplina, ¿no? En donde se puede utilizar las herramientas de la inteligencia artificial y la verdad estoy muy, muy sorprendido, gratamente sorprendido sobre Hipocampo y lo que te comentaba al principio, ¿no? Esta cualidad y calidad casi pictórica, ¿no? De algunas de las imágenes que vemos y pues nada, muchas gracias por revelarnos tus secretos de este trabajo. Pues un saludo, un abrazo hasta Valparaíso. Maravilloso, maestro Bunt. Y pues Carlita, ¿con qué te quedas? Bueno, primero, como siempre, pues agradezco a Víctor que obviamente nos haya regalado esta hora de su tiempo para platicar de su corto. Y pues también gracias, Micha, gracias, por su presencia. Pero creo que con lo que yo me quedo, que me gustó muchísimo, fue esto que estábamos platicando hace un momento y que nos decía Víctor de esta experiencia de presentar la peli ahí mismo, ¿no? En Paita y como esta triquiñuela, ¿no? De poner un subtítulo que jala a la gente y de repente, pues por fortuna la gente tiene una buena recepción, ¿no? Una buena reacción más bien ante la peli y pues más bien como aprender también esas formas, ¿no? De hacer que la gente se acerque, así que Micha, pon atención. Ay. Porque a veces queremos ser tan así, ¿no? Es que esto es lo que se va a presentar y creo que está muy bien que hasta esa creatividad surja, ¿no? En este momento, así como cómo voy a presentar mi peli y estoy como pensando que tal vez es en un lugar donde, no sé, hace mucho que la gente no se reúne a ver películas, qué voy a hacer, etcétera. Esta historia alterna me gustó muchísimo. Me hubiera gustado que platicáramos también un poco más de eso porque me sorprende esto que decías, ¿no? Desde los 90s no hay un cine, no sé qué, o sea, es un fenómeno que sí me quedé así de no manches, qué fuerte, o sea, en realidad es algo fuerte, o sea, no está esta actividad cultural, dices, está muy cañón, ¿no? Porque lo que genera socialmente también
híjole, no sé, es como un caso muy interesante. Entonces, yo me quedo como con esta forma también de decir, a ver, no vamos a hacer las cosas y que esta es mi peli o es lo que yo quiero hacer y punto. Y lo hago, ¿no? Esta determinación creo que también me gustó muchísimo. Y bueno, aunque no estoy hablando exactamente de la peli, pero sí estoy hablando del creador. Entonces, pues sí, yo me quedo como con eso así mucho en mi cabeza. Muchas gracias por compartirnos esa experiencia. Pues sí, Carlita, yo creo que para el próximo festival vamos a invitar a Lalo España que dé una masterclass. Es que, no sé si lo conoces, Víctor, es un artista, un comediante famosón acá en México. Y justo en Tepic, a la misma hora que nosotros teníamos una masterclass con Pablo Martínez, había una conversación con este señor en otro festival de cine ahí en Tepic, ¿no? Entonces, supongo que allá había un poco más de gente, pero bueno, buscaremos la manera de ponerle, deberíamos cambiarle el nombre y ponerle, no sé, Festival de Cine de Ficción Independiente. Ya veremos qué se nos ocurre para... Festival de cine, telenovelas, no sé, alguna cosa así. Ándale. Pero bueno, pues Víctor, ¿con qué te quedas? No, con el compartir es refrescante igual como que volver a pensar los procesos de algo ya de otro tiempo y que también con la distancia genera una reflexión, ¿no? Pero igual es bonito volver a recordar que hay estas redes, ¿no? Estos caminos que justamente se han trazado antes para poder seguirlos, ya sea transitándolos o alimentándonos mutuamente para que los espacios sigan existiendo y la gente nos sigamos reuniendo en realidad, ¿no? No hace falta que seas amante del cine experimental o el cine el que sea, sino que hay alguna iniciativa de reunión, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, acá al lado tengo un circo, ¿no? Y el circo, por ejemplo, no es tan bueno. De hecho fuimos, ¿no? Porque nos regalaron entradas, pero nos regalaron entradas y adentro te venden palomitas, todo, y ahí sacan la plata en realidad. Y es como, y si volvemos a regalar entradas de cine y adentro, bueno, las palomitas, porque no sé, les da hambre, ¿no? Entonces, no sé, pensaba también en eso, cómo seguir igual repensándonos nuestras formas de seguir enganchando, ¿no? Que creo que es igual esa magia del cine del truco, ¿no? Del as bajo la manga, como que igual seguir con esa parte inventiva que trajo el cine desde el inicio, ¿no? Entonces me quedo con eso, como que esa bonita conversación que he tenido con ustedes y les agradezco también estar presentes. Maravilloso, Víctor. Pues ya sabes que cualquier trabajo futuro tienes la puerta abierta de Ultracinema, ¿no? Para compartirlo con nosotros. Les recuerdo que terminando esta conversación vamos a poder ver Hipocampo de Víctor César Ibazeta. Y bueno, pues nada más recomendarles, por favor, suscríbanse al canal en YouTube para que podamos monetizarlo y pues hacer nuestros más salvajes sueños realidad algún día. No poderle pagar a la gente porque entra a ver cine experimental, por ejemplo. Entonces, hacer un fondo de ayuda al público y que vaya, se gane este fondo y vaya y su premio sea ver mucho cine experimental. Buenísimo. Maestro Bunt, Carlita, Víctor, muchísimas gracias por este capítulo. Los esperamos el siguiente. Como ya saben, pues cada semana estamos pues hablando de cine experimental, sus derivas, festivales, cualquier cosa que suceda, cualquier tema que nuestros invitados traigan a la mesa. Si ustedes no han estado en el podcast y tienen ganas de venir y han participado en el festival, recuerden que bueno, pues este es un trabajo que hacemos muy poquitos, de repente se nos van las cabras al monte. Entonces, pues recuerden, ¿no? Mándenos un mensaje. Oiga, no me han buscado a mí para ir al podcast. Yo quiero estar en el podcast. Sin pena. Igual lo mismo con proyectos como por ejemplo la semana pasada hubo una serie de eventos maravillosos alrededor del cine experimental palestino, que fue iniciativa. No es porque esté aquí su papá, pero bueno, Diego Patiño se nos acercó y nos dijo, oigan, yo tengo la idea de hacer esta curaduría, ¿cómo le hacemos? Y al final fue un evento maravilloso en donde pudimos, además de ver cine experimental palestino, que quién se iba a imaginar que siquiera que existe, ¿no? Dadas las circunstancias,
en las que vive esta parte del mundo. Entonces, poder ver este cine maravilloso y además, bueno, manifestar nuestro apoyo, ¿no?, ante esta atrocidad que está sucediendo por allá. Entonces, bueno, ya saben, somos oídos atentos a cualquier propuesta. Siempre tenemos ganas de hacer cosas diferentes. Y nada, vámonos, ya me puse muy formal y esto no se trata de eso. Víctor, hasta allá, hasta Valparaíso, un saludo, muchas gracias. Seguimos pendientes. Y Carlita, Antonio. Bueno, Camila Perales, que anda por acá en México, tuvo permiso, metió su papeleo. Anda comiendo tlayudas allá en Oaxaca, entonces le dimos permiso de no venir. Así que ya la veremos algún día cuando se regrese. Yo creo que hasta que se regrese a Bolivia, porque por lo pronto ahorita anda de fiesta en fiesta. Y pues qué bueno, que aproveche. Nos vemos, nos escuchamos en la siguiente. Adiós.